Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepla-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 30 de octubre de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en la página de chat. Helga, la semana pasada fue una semana llena de acontecimientos. Tres de los eventos más importantes fueron la cumbre del BRICS en Kazán, Rusia, la conferencia y concierto de Ser y Vega, el 26 de octubre en la ciudad de Nueva York, y el almuerzo el día siguiente organizado por Scott Ritter sobre la amenaza de la guerra nuclear. Tú participaste en los dos eventos en la ciudad de Nueva York y brindaste una alternativa clara a las guerras de la oligarquía, en las que hablaste de reemplazar a la geopolítica con una nueva arquitectura estratégica y de desarrollo. Así que nuestra primera pregunta es, ¿podrías explicarnos qué quieres decir cuando dices que debemos rechazar a la geopolítica y qué piensas de la cumbre del BRICS? ¿Representó un movimiento positivo para superar a la geopolítica? Bueno, sí. La reunión de Kazán ofrece un nuevo sistema de relaciones entre las naciones, basado básicamente en los 5 principios de la coexistencia pacífica, a saber, el respeto a la soberanía de cada país, la no injerencia en los asuntos internos y aceptar a los diferentes sistemas sociales. Por eso creo que los 5 principios de la coexistencia pacífica son la base de la conferencia del BRICS y naturalmente también están incluidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y si Occidente se atiene a la Carta de las Naciones Unidas, no tendrá ningún problema en asociarse a él. Lo que se interpone en el camino son los restos de la geopolítica, que provienen de la época del imperio, especialmente del imperio británico. Es bien sabido que siempre les gusta manipular a los estados, aliándose con el estado más débil contra el más fuerte, o inventando algún tipo de mapa que dé lugar a la manipulación de las fronteras y a los conflictos étnicos. Y naturalmente esta idea de la geopolítica fue reiterada enfáticamente en la doctrina Wolfowitz al final de la Guerra Fría, según la cual los neoconservadores básicamente decían que debía haber un mundo unipolar dominado por Estados Unidos y que a ningún grupo, país, nación o grupo de naciones se les debía permitir superar a Estados Unidos en términos de poder económico, político o militar. Ahora bien, eso es obviamente lo que por desgracia fue la base de la política exterior en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Fría, que condujo a la revolución de colores, al cambio de régimen, a las guerras intervencionistas, tratando básicamente de mantener a ese mundo unipolar y asegurarse de que ningún otro gobierno se opusiera a él. Ahora bien, esto es demasiado breve para enumerar todas las políticas que fueron parte de eso, pero provocó una enorme reacción, porque la idea de que se puede exportar el modelo liberal de democracia, lo que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia, que básicamente significaba que se exportaría el modelo económico neoliberal, el modelo cultural liberal, se exportaría el concepto occidental de la democracia y los derechos humanos a todos estos países alrededor del mundo. Eso provocó una reacción gigantesca. Y ahora lo que vemos desde hace bastante tiempo es el realineamiento de las naciones a las que no les gusta que las cambien. La gente dice, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia tradición y queremos apegarnos a ella. Por eso, ahora tenemos una asociación de estados relativamente flexible que no están formando un bloque y son muy enfáticos en cuanto a que no están compitiendo con la OTAN o la Unión Europea en términos de la creación de un bloque, sino que básicamente dicen que están abiertos a que todos se unan, incluidos los miembros de la OTAN.
Por lo tanto, esta sería una oportunidad perfecta para decir, dejemos a un lado esta confrontación, que siempre se necesita un enemigo y que un país está con uno o en contra de otro, ya sea amigo o enemigo. Dejemos de lado el esquema de blanco y negro y simplemente reconozcamos que es bueno que el mundo esté formado por tantas naciones, culturas y tradiciones y encontremos un modo de actuar a través del desarrollo común para que todos podamos vivir de manera pacífica en este único planeta, que resulta ser el único que tenemos hasta ahora. Ya saben, a la espera de la futura exploración espacial. Así que este planeta es el único que tenemos para vivir por el momento. Así que hagamos la paz y tengamos un orden que permita que eso ocurra. Ahora bien, esa era la intención. En la reunión del BRICS en Kazán, ya había 22 miembros, creo que 9 miembros permanentes y 13 estados socios que se convirtieron en miembros, pero que ya habían sido aceptados como miembros. Y luego una larga lista de países que esperan convertirse en miembros en el futuro. Así que ya en Kazán había 4.700 millones de personas representadas y con ellas el 57% de la población mundial. Ahora bien, esa es claramente la mayoría global justo ahí. Y estos países ahora están procediendo a intentar construir un nuevo sistema económico que supere la pobreza y el subdesarrollo de todos ellos. Y aunque todavía no han llegado a la meta de tener una nueva moneda de reserva porque quieren ser cuidadosos y no repetir los errores del euro, están creando nuevas instituciones. Ya han creado el nuevo Banco de Desarrollo que se supone que se convertirá en el gran banco del sur global. Además, Putin sugirió una plataforma de inversión para el BRICS, una plataforma de cereales para el BRICS. Así que las cosas están avanzando muy rápido y creo que Occidente todavía está pasando por un momento muy difícil. No todo el mundo, porque la gente que sabe, la gente común y corriente, por así decirlo, está muy contenta y acoge con agrado este desarrollo. Pero a algunos de los miembros de las élites les resulta muy difícil reconocer esta nueva mayoría, que está organizada, que está creciendo, porque si adoptaran una actitud positiva, tendrían que tirar por la borda todos sus supuestos y axiomas existentes sobre el mundo y obviamente no son lo suficientemente flexibles intelectualmente para hacerlo. Así que todavía se niegan a relacionarse de manera positiva con esta nueva combinación del BRICS. Pero ahora hay cada vez más voces que se alzan, como por ejemplo Hungría, Eslovaquia, el nuevo gobierno de Georgia, pero también el nieto de Charles de Gaulle, Pierre de Gaulle, quien pidió que Francia no desaproveche bajo ninguna circunstancia la oportunidad de unirse al BRICS, dijo. Hay fuerzas que dicen cosas así en Italia, en Alemania, por lo tanto creo que ahora es un periodo de gran transformación y lo único que puedo decir es que la gente debería estudiar esto realmente y no condenarlo, solo porque los principales medios de comunicación tienen una actitud negativa. Creo que es realmente una oportunidad para que la humanidad evite el desastre de entrar en una guerra nuclear que acabaría con toda la vida en el planeta, si podemos entrar en esta nueva situación a tiempo. Por lo tanto, creo que es un evento muy optimista y alegre. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller, y podemos tomar sus preguntas. Pueden enviarlas por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org. Helga, antes de la cumbre del BRICS, India y China llegaron a un acuerdo para resolver su disputa fronteriza, que había sido un problema de larga data. Tengo una pregunta para ti de una persona de Pakistán. Dice, dado el papel de los angloamericanos en la provocación de la confrontación, ¿cree que este acuerdo puede lograr mejores relaciones entre India y China?
¿Y qué significa esto para Pakistán? Estoy muy segura de que tendrá éxito, porque está bastante claro que India fue la nación más disputada del BRICS desde el punto de vista de que las disque democracias querrían arrastrar a India como la supuesta mayor democracia del mundo al campo de los demócratas. Quiero decir, ha habido un gran esfuerzo por parte de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Scholz. El canciller alemán Olaf Scholz fue allí con 4 ministros el 25 de octubre, inmediatamente después de la reunión de Kazán, tratando de llevar a India al campo occidental, ofreciendo equipo militar para reducir, y cito, la dependencia de Rusia y todo eso. Así que no han renunciado a tratar de llevar a India en la otra dirección. Y creo que el primer ministro Modi hay muchas cosas que se pueden decir sobre sus políticas internas, pero creo que desde una perspectiva estratégica quiere mantener la independencia de la India en la tradición de las políticas indias que se remontan a mucho tiempo atrás. Así que creo que eso es algo importante. Y creo que para Xi Jinping también es una prioridad muy alta. Recuerden que Xi Jinping fue a la India hace muchos años, hace 10 años más o menos, y dio un discurso en Nueva Delhi que leí en su momento en detalle. Y me impresionó mucho que Xi Jinping tuviera un conocimiento profundo de la historia de India y que hiciera hincapié en los puntos más importantes de la historia y la cultura de ese país. Así que creo que desde ese lado también hay una gran apertura. Y lo que eso significa, así que creo que se mantendrán firmes. Saben qué es lo opuesto, saben quién está tratando de oponerse a ello y son políticos inteligentes. ¿Qué significa eso para Pakistán? Bueno, sé que probablemente fue la India la razón por la que Pakistán no fue invitado a la cumbre del BRICS, si no me equivoco. Y obviamente todavía hay muchas tensiones, pero sigo siendo bastante optimista en cuanto a que toda la idea de la iniciativa de la Franja y la Ruta o la conectividad local se extenderá a toda Asia, a toda Eurasia, conectará a los países asiáticos con los países europeos a través de corredores de desarrollo a lo largo de la antigua ruta de la seda, a lo largo de otros corredores que se están construyendo recientemente. Por lo tanto, soy muy optimista en cuanto a que el corredor CPEC, el corredor económico China-Pakistán, que es uno de los proyectos modelo de toda la iniciativa de la Franja y la Ruta, se conectará con todos estos otros proyectos y que con el tiempo, a través del desarrollo económico conjunto, estas tensiones se superarán por sí solas. Ahora bien, eso también tendrá algunas implicaciones importantes para la política interna de Pakistán, que creo que también necesita algunas mejoras en términos de lo que está sucediendo con Imran Khan. Por lo tanto, creo que la perspectiva general, creo que el impulso está claramente del lado del BRICS y por lo tanto, espero que las tensiones entre Pakistán e India puedan eliminarse en ese contexto en beneficio de todos. El sábado hubo un simposio concierto patrocinado por las candidaturas independientes de Diane Sare para el Senado de Estados Unidos y José Vega para el Congreso en el Bronx, titulado Construyamos un coro por la paz contra los demonios de la guerra. Tenemos una pregunta. Dice, las presentaciones musicales fueron especialmente conmovedoras, pero dice, no estoy segura de si comprendo totalmente cómo la cultura puede desempeñar un papel en superar a la geopolítica. Es una buena pregunta. Saben, creo que es importante entender que tanto desde el punto de vista humanista, y lo que quiero decir con humanista
ya que sé que en inglés esta palabra tiene un significado ligeramente diferente al que se tiene en Europa. Lo que quiero decir con humanismo es el Renacimiento italiano, el período clásico alemán de gente como Beethoven, Schiller, Humboldt. Para ellos, la idea de la música y la cultura en general, pero la música en particular, tienen un efecto directo en las emociones. Y la razón por la que nosotros y ellos enfatizamos tanto la música clásica, de la que los espirituales negros en Estados Unidos son una parte tan importante, es porque habla directamente al corazón, a la mente, pero a través del corazón, y eleva a las personas, hace que las personas piensen y se sientan más ennoblecidas, más sofisticadas, más elaboradas, teniendo más grados de libertad en su desarrollo. Y eso es muy importante en el desarrollo del carácter y la mente. Por eso, por ejemplo, muchos grandes científicos, incluido Albert Einstein, antes de empezar a trabajar en un problema matemático o físico, tocaban el violín o algún otro instrumento musical, porque eso lo pone a uno en un estado mental creativo. Por eso, si nos fijamos en lo contrario, es decir, en el Imperio Romano, ya saben, ellos usaban al circo, a los gladiadores que luchaban entre sí o arrojaban a los cristianos a los leones. En esa tradición, los imperios siempre utilizaban el entretenimiento para rebajar el nivel moral e intelectual de las personas, porque pensaban que si se hacía a las personas lo más bestiales posible, era más fácil controlarlas. Porque si tienen las emociones poco elevadas, se puede conseguir que acepten matar a los cristianos o al gladiador y que bajen el pulgar. Si quieren que vivan, levanten el pulgar. Y de esa manera se les involucra en un estado mental bestial. Y si nos fijamos en la disque música popular, y sé que estoy yendo en contra de muchas personas cuando digo eso, pero si nos fijamos en la música pop, desde la gótica hasta diversas formas de rap, donde se presenta la imagen bestial del hombre o la violencia sin sentido, o simplemente la parte más degradada del carácter humano, aumenta la agresividad y de hecho se puede conseguir que la gente a través de ritmos específicos se vuelva bastante agresiva. Y eso se ve en ciertos tipos de fútbol, de partidos de fútbol, en fin. Ya se entiende lo que quiero decir. Por lo tanto, si se quiere elevar a la gente y decir que no debemos considerar a otras naciones como enemigas, sino que debemos relacionarnos con la mejor tradición de las otras, bueno, entonces se intentaría encontrar las canciones populares más hermosas o la mejor composición clásica. No toda la música tiene el tipo de composición polifónica como la música clásica occidental, pero se pueden encontrar incluso en melodías populares sencillas, increíbles grados de belleza, y uno se identificaría con eso. Ahora bien, es evidente que no se puede acabar con una guerra tocando un concierto de música clásica, pero se puede transformar a la gente que escucha música clásica a que tenga una mentalidad más noble y entonces se vuelve más receptiva a las ideas más nobles. Por eso creo que fue un verdadero logro y una alegría utilizar esta mezcla de discursos políticos, música clásica, música coral y solistas para lograr ese efecto. Y algunas personas nunca han estado expuestas a la música clásica y les resulta difícil identificarse con ella, pero creo que solo unas pocas mentes endurecidas no son capaces de entenderla.
La gente puede ver el video del evento del sábado pasado. Está publicado en español en la página de larushpu.com. Dura unas 3 horas, pero les recomiendo que lo vean y lo difundan. Fue realmente un evento extraordinario con oradores muy conocidos como Scott Ritter y Jimmy Dore, Garland Nixon, el coronel retirado Lawrence Wilkerson y por supuesto Helga Sepp LaRouche. Ahora bien, sobre la cuestión de elevar el espíritu humano y la cuestión de la hermandad, hay varias preguntas de personas que están muy enojadas por los continuos ataques asesinos de las fuerzas de defensa de Israel contra Gaza, Líbano y otros lugares. Tenemos, por ejemplo, a Jim Hogg, que escribió: ¿qué sentido tiene tratar de persuadir a los psicópatas? Y llamó a que haya una invasión armada masiva de las fuerzas de paz para proteger a los trabajadores humanitarios en Gaza. Otra persona escribió que está perdiendo la esperanza y preguntó: ¿por qué las naciones árabes o Rusia no amenazan con atacar a Israel? Bueno, creo que lo que está ocurriendo es indescriptible. Y la última medida de Israel de prohibir la Organización de Ayuda Palestina, UNRWA, es, imagínense lo que está ocurriendo. Ahora no hay más periodistas porque todos han sido asesinados o expulsados. No hay más trabajadores humanitarios, no hay ayuda médica, no hay médicos y los pocos informes que llegan de Gaza son tan increíbles. Lo que está sucediendo allí básicamente es una limpieza étnica y que la humanidad no sea capaz hasta ahora de hacer frente a eso es increíble. Pero creo que hay mucho que está pasando. El gobierno sudafricano acaba de entregar nuevo material, 5,000 páginas de documentación a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, pidiendo una acción inmediata. Y solo agregaría que la inacción de algunos gobiernos será una mancha para ellos, probablemente para siempre, y que todavía hay algunos gobiernos que envían armas a Israel a pesar de todo lo que está sucediendo. Yo espero que podamos movilizar alguna alternativa. Lo dije la última vez. Aunque parezca extremadamente improbable, con los ataques militares entre Israel e Irán, el horror que se está produciendo en el Líbano, el genocidio en Gaza, yo espero que podamos tener éxito en impulsar la idea de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo en el ámbito internacional. Y luego tener el desarrollo del Plan Oasis para el suroeste de Asia como parte de ello y tratar realmente de cambiar la dinámica. Por un lado, realmente no podemos descansar ni un minuto debido a la situación, pero tengo un poco de esperanza porque los cambios se están produciendo extremadamente rápido. La situación en Ucrania está llegando a un punto decisivo de cambio. Esperemos que para mejorar la situación en las elecciones estadounidenses, tendremos un nuevo presidente en 6 días, uno pensaría, o en todo caso tendremos un cambio en la situación. Y tenemos los resultados de la cumbre del BRICS en Kazán. Así pues, tenemos que seguir movilizándonos lo máximo posible para poner sobre la mesa las soluciones, que es un plan de desarrollo económico para toda la región, porque si no se tiene un enfoque que ayude a todos los países en la situación, no creo que sea posible encontrar una solución. Sé que esto no es lo que a algunas personas les gustaría oír, pero si fuera un problema fácil ya se habría solucionado. Y solo puedo agregar que la esperanza de un desarrollo económico en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta es probablemente la única manera de llegar a la paz y poner fin a la masacre.
Bien, tengo que agregar algo. El simposio y concierto del sábado pasado también se puede ver en inglés en la página serveforsenate.com. Sobre las cuestiones culturales, Diana Shaler de Canadá escribe: hoy en día no hay mucha cultura en Occidente. Desafortunadamente, todo lo que oímos y vemos es el entretenimiento de Hollywood. Afortunadamente, con la Internet, ahora podemos acceder a la cultura real. Ahora bien, varias personas hicieron esta pregunta: ¿cuál es la situación de Arabia Saudita? ¿Es Arabia Saudita parte del BRICS o no? Bueno, no formalmente. Creo que todavía están indecisos. Me imagino que están recibiendo mucha presión de Gran Bretaña y Estados Unidos para que no se unan al BRICS. Creo que dada la historia de Arabia Saudita con Gran Bretaña y Estados Unidos, no estoy totalmente segura de cuál es la dinámica interna de Arabia Saudita, pero por ahora creo que están indecisos y solo podemos suponer que en algún momento se dejarán llevar por la corriente. Ok, esta es una pregunta sobre las elecciones en Georgia del domingo 27 de octubre. El partido Georgia Dream, que se considera un partido pro-Moscú, ganó las elecciones parlamentarias e inmediatamente la Unión Europea y la OTAN expresaron su descontento, su enojo. Y esta persona escribe: ¿cree que habrá un intento de un golpe de Estado estilo Plaza Maidán en Georgia? Y si así fuera, ¿qué haría Putin? Bueno, creo que es muy interesante, porque lo que queda muy claro es que si un país pro-OTAN gana en cualquier lugar, es una victoria de la democracia. Y si gana el oponente, entonces es un fraude electoral y hay que oponerse. Quiero decir, se está volviendo muy evidente. El partido Georgia Dream tuvo el 56%. El partido Pro Unión Europea tuvo el 39%, por lo que es una victoria abrumadora. Pero eso no impidió que la presidente, que obviamente es pro Unión Europea y pro Occidente, es alumna de Brzezinski, estudió en la Universidad de Columbia, fue embajadora de Francia en un momento dado, tiene nacionalidad francesa, así que en mi opinión es uno de esos ejemplos de políticos pro-occidentales típicos que han ocupado puestos en las antiguas repúblicas soviéticas y luego exigen en voz alta unirse a Occidente para liberarse, etcétera. Pero en realidad no representan la voluntad del pueblo. Ahora bien, recuerden que en 2008 hubo una guerra en Georgia en la que Rusia intervino en Osetia del Sur y Abjasia. Y ese fue un momento muy peligroso para Georgia. Fue el resultado del esfuerzo de incorporar a Georgia en la OTAN, que se prometió en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008. Y muchos de los problemas de Ucrania son el resultado de esa promesa imprudente de que Ucrania podría unirse a la OTAN. Y eso llevó a la intervención rusa en Georgia. Eso lo detuvo por el momento. Y obviamente Georgia está en una situación muy difícil porque tiene que ser, no está en contra de Occidente. El partido de Georgia Dream dice que quiere ser parte de la Unión Europea, parte de Occidente, pero también quiere tener buenas relaciones con Rusia. Ahora bien, ¿no es esa una posición razonable? Quiero decir, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué México no se une al BRICS?
porque está en la frontera de Estados Unidos. Y hay un dicho en México que solo tienen un problema y es geográfico e histórico. Obviamente a lo que esto se refiere. Así que Georgia está en una situación comparable y no es más sensato decir que quieren tener una buena relación con ambos, como Eslovaquia, como Hungría. Así que creo que toda la idea de lo que está haciendo la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que está denunciando estas elecciones, se trata exactamente del tipo de pensamiento geopolítico del que hablaba antes y no es bueno para el pueblo georgiano. Y por supuesto, ahora están intentando hacer un Maidán, de eso no hay duda. Esperemos que se pueda calmar la situación y no creo que Putin permita que Georgia siga el camino que se intentó en Ucrania, porque es un interés vital para la seguridad de Rusia no tener sistemas de armas ofensivas en la frontera que puedan llegar hasta el interior del territorio ruso. Esa es una línea roja. ¿Aceptarían Estados Unidos sistemas ofensivos cubanos, chinos o rusos en la frontera de Canadá y Estados Unidos o de México y Estados Unidos? Obviamente no. Por lo tanto, debería haber un principio de igualdad para todos y por lo tanto solo espero que se pueda desactivar el intento de repetir el Maidán. Y la frontera de Georgia con Rusia tiene más de 950 kilómetros. Sobre el asunto de México, el dicho es, México está demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Helga, tengo un par de preguntas más para ti, una de Alemania. Hay informes de que hay una creciente tensión en la coalición gobernante, es decir, los socialdemócratas, los demócratas libres y los verdes, ya que sus votos han ido derrumbándose en las últimas 3 elecciones al Parlamento estatal. La pregunta que surge es, ¿qué propondrías para reemplazar al gobierno de coalición fracasado e impopular de Scholz? La coalición realmente no está funcionando. Obviamente, ha logrado arruinar a Alemania hasta cierto punto. Ayer hubo 2 cumbres económicas. Una fue convocada por el canciller Scholz con los directores ejecutivos de la industria automovilística y luego otra convocada por el ministro de Finanzas Lindner con las industrias de nivel medio y las empresas emergentes. Y las 2 no tenían nada que ver entre sí. Así que fue como si el canciller y el ministro de Finanzas estuvieran tratando de enfrentarse entre sí para los resultados de las elecciones futuras. Pero obviamente tienen 2 conceptos completamente diferentes. Ninguno de los 2 funciona. Tenemos una gran crisis en Alemania en este momento, donde BMW ha anunciado que quiere cerrar 3 fábricas. Básicamente, quiere despedir a decenas de miles de trabajadores. Y la región de Wolfsburg, donde BMW tiene su sede y donde hay muchas plantas y proveedores de BMW, está a punto de cerrar por completo y arruinarse. Esta es una gran crisis nacional y ahora hay varios portavoces del FDP, pero también el propio Lindner, que básicamente están diciendo que es muy posible que la coalición no sobreviva este otoño. Y Lindner dijo que este otoño es un otoño de decisiones. Por lo tanto, es muy posible que si no logran un acuerdo entre los 3 socios de la coalición sobre el presupuesto para 2025, creo que el gobierno caerá y podría caer antes de Navidad. Ahora bien, en cuanto al reemplazo, no es tan fácil porque, por desgracia, el actual candidato a canciller por la democracia cristiana, CDU y CSU, Merz, se ha perfilado como la persona más guerrerista y probélica. Está exigiendo que Alemania entregue el misil Taurus a Ucrania, lo cual no entiendo cómo puede decir en su sano juicio, cuando incluso un alto comandante ucraniano habló ayer mismo
y dijo que todo el frente se está derrumbando, que faltan municiones, faltan tropas, no tienen reabastecimientos. Los soldados en el frente están súper cansados porque han estado luchando durante años y admitió que no está funcionando y que está llegando a su fin. Así que en esta situación, cualquiera que esté dispuesto a pedir una escalada simplemente está diciendo masacremos a más ucranianos en una guerra que tiene un objetivo geoestratégico para la OTAN, pero que obviamente se libra a costa de la población ucraniana y está matando a más gente. Por lo tanto, la oposición en Alemania en este momento, al menos la oposición tradicional, no está generando ningún cambio de ningún tipo. Ahora bien, en lo que respecta a los otros partidos nuevos, AfD y BSW, el Wagenknecht, podrían ganar muchos más votos en una nueva elección. Estoy muy segura de que lo harían. Y creo que ahora mismo hay un campo de batalla extremadamente interesante en los estados de Brandenburgo, donde el BSW ha negociado con el SPD algunos documentos preparatorios para iniciar negociaciones para una coalición. Podrían llegar a un acuerdo sobre la demanda clave del partido BSW, que en política exterior exige que no se envíen más armas a Ucrania, ni se instalen misiles estadounidenses de alcance medio a partir de 2026. Y llegaron a un acuerdo que todavía está diluido, pero es aceptable para ambas partes. En el estado de Turingia, donde la presidenta local del BSW capituló mucho más ante la CDU con una declaración insípida que hizo que Wagenknecht la atacara muy duramente. Y ahora hay una gran pelea en el BSW, donde la mayoría de los miembros dicen que no entramos en la lucha para ser como todos los demás partidos, donde no importa lo que digas, porque la política es la misma. Así que eso es muy interesante, pero todo eso significa que va a aumentar la polarización en Alemania. Y si hay elecciones anticipadas, estoy muy segura de que estos partidos de la oposición ganarán mucho más votos. Porque la gente tiene mucho miedo a lo que está pasando en el mundo. No se trata solo de Ucrania y el suroeste asiático. La población realmente cree que estamos en una crisis terrible y está buscando a gente en la que pueda confiar. Y los partidos que gobernaban anteriormente ya han perdido la confianza de la población en gran medida. Así que será difícil porque formar un gobierno cuando hay tantos partidos tratando de hacerlo es muy difícil. Así que solo digo lo que intentaremos hacer. Trataremos de decirle a la gente, sin importar a qué partido pertenece, que básicamente debe organizar que Europa, Alemania y otras naciones europeas se relacionen de manera positiva con el BRICS y que debemos convencer incluso a Estados Unidos a que haga lo mismo, porque esa es la única manera que veo de cómo podemos salir de esta crisis. Y la última pregunta también se refiere a las elecciones. Cuando volvamos a hablar la semana que viene, probablemente las elecciones de Estados Unidos ya habrán terminado. Tenemos dos comentarios. Uno es de Fred que dice, la corrupción de los partidos políticos actuales demuestra que sin elecciones libres nunca se escuchará la voluntad del pueblo. He estado en Estados Unidos las últimas semanas y he visto los anuncios en la televisión. Todo es negativo. Los anuncios, los ataques. Así que la pregunta viene de un partidario de Nueva York. Dadas las opciones que tenemos, ¿qué recomienda que hagamos? No lo sé. Quiero decir, la impresión que uno tiene del nivel de discusión
donde los candidatos simplemente se atacan entre sí y, como usted dice, son negativos hasta la médula, lo hace muy difícil. Creo que lo único que podría sugerir de todo corazón es que usted ayude sin dudar en los días restantes, especialmente si está en Nueva York, a conseguir la mayor cantidad de votos para Diane Sare y José Vega. Y por lo demás, no quiero hacer ninguna sugerencia en absoluto, porque tal vez con Trump la guerra de Ucrania terminaría pronto, pero no soy tan optimista sobre cuál sería su política en Oriente Medio, así que realmente no quiero sugerir nada al respecto. Creo que estamos en un cambio de época. Lo he dicho muchas veces. El periodo de 500 años de un orden mundial donde el llamado Occidente dominaba los países coloniales está llegando a su fin. Creo que no hay manera de que regresemos al tipo de sistema que se basa en el colonialismo y el imperialismo. Y ahora la gran pregunta es, ¿podemos en Occidente lograr algún tipo de renacimiento que nos lleve de nuevo a nuestros mejores valores? Y creo que las únicas personas que representan eso fueron las personas reunidas en el concierto del sábado, que creo que fue una combinación formidable de personas. No podría decir quién más habría sido capaz de lograr ese tipo de combinación, desde Eisenhower Media Network hasta los VIPs, los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura, hasta Diane Sare y José Vega, y los músicos, etcétera. Y creo que pase lo que pase en las elecciones presidenciales, yo votaría por alguien que esté en contra de la guerra. Y no se debería votar por quien no esté en contra de la guerra. Creo que eso no resolverá el problema, porque creo que entraremos en una mayor transformación. Creo que no conseguiremos que el mundo sea seguro hasta que lleguemos a la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo de la que he estado hablando durante casi 2 años y medio, casi 3 años. Y dado que hay muchos países, incluido lo que proviene de Xi Jinping, lo que proviene de Putin, lo que proviene del BRICS, me refiero a la oferta de Putin para una arquitectura de seguridad euroasiática y las recientes propuestas de China para una arquitectura de seguridad global, que en sus formulaciones se acercan mucho a lo que hemos estado discutiendo. Creo que tenemos que pensar en esos términos y no obsesionarnos en las elecciones en sí. Lo único que puedo respaldar de todo corazón es a Diane Sare y a José Vega. Bueno, este es sin duda un periodo emocionante y fascinante. Y creo que una de las cosas que dijo José es bastante similar a lo que has dicho. Voten por ustedes mismos. Conviértanse en un factor significativo a la hora de dar forma a las elecciones. Y creo que es uno de los mejores consejos que he escuchado. Helga, gracias por acompañarnos de nuevo hoy y supongo que tendremos una llamada de la Coalición Internacional por la Paz el viernes otra vez. Sí, y obviamente será importante porque están sucediendo muchas cosas en relación con los cambios en Ucrania y el suroeste asiático, así que asegúrense de estar en esa llamada. Bien, entonces nos vemos el sábado. Viernes, disculpen, el viernes. El viernes. Hasta entonces.